Bienvenidos a las entrevistas de Concibe. Hoy vamos a hablar sobre trombofilias y abortos de repetición. Nos acompaña la doctora Aintzane Rabanal, ginecóloga especialista en reproducción asistida. Bienvenida, Aintzane. Muchas gracias, buenos días. Doctora, ¿nos podría explicar qué es una trombofilia? Sí, una trombofilia es una predisposición de la paciente, de la mujer, a generar trombosis arteriales o venosas que den lugar a complicaciones tromboembólicas. Es un factor de riesgo, una predisposición. ¿Y hay diferentes tipos? De hecho, hoy actualmente conocemos un buen número de trombofilias. Clasificarlas, la manera más aceptada y que utilizamos mayoritariamente son las congénitas, es decir, aquellas con las que nacemos, que heredamos. Estas son secundarias a mutaciones de proteínas que forman o que toman parte en la cascada de coagulación. Generan proteínas disfuncionales y esto da lugar a una predisposición. Y en el otro grupo es la trombofilia adquirida. No es aquella con la que nacemos, sino es una que desarrollamos a lo largo de la vida, que básicamente es el síndrome antifosfolípido. Es una situación completamente diferente, es una enfermedad autoinmune, sistémica, en la que necesitamos criterios clínicos y analíticos para poder diagnosticar. Y cuando hablamos de abortos de repetición, ¿qué es un aborto de repetición? ¿Cuándo se consideran así? Pues es un concepto que parece muy claro inicialmente, pero que luego en la práctica se genera a veces un poco de confusión, porque el aborto de repetición estrictamente lo diagnosticamos con 3 abortos. 3 abortos precoces de menos de 10 semanas en la misma mujer o pareja. Sin embargo, la mayoría de los protocolos, guías, recomendaciones nos dicen, en la práctica es lo que hacemos, iniciar estudios con 2, es decir, sin diagnóstico estrictamente como tal. El motivo de esto es que la probabilidad de encontrar una patología susceptible de tratamiento es estadísticamente la misma o muy similar en la mujer o pareja con 2 y 3 abortos. ¿Y encontraríamos una relación entre trombofilias y abortos de repetición? Pues el concepto trombofilia, aborto de repetición, se ha repetido de hecho el número de publicaciones científicas son enormes en las últimas décadas, cantidad importante. En algunas es muy controvertido y además son trombofilias, especialmente algunas hereditarias, con incidencias muy altas en la población general, es decir, que es relativamente fácil encontrártela. Y en otras está muy claro. ¿En cuál está muy claro? Pues sin duda en el antifosfolípido. El síndrome antifosfolípido es una enfermedad autoinmune que se relaciona con los abortos de repetición, que de hecho son un criterio diagnóstico. ¿Y también encontraríamos relación entre trombofilias y complicaciones durante el embarazo? También, en complicación obstétrica como tal, el síndrome antifosfolípido es una trombofilia que genera patología obstétrica y también es un criterio diagnóstico, de hecho, especialmente la relacionada con la patología placentaria. Preeclampsias severas, precoces, sobre todo antes de la semana 34, y restricciones de crecimiento, muerte intraútero, abortos tardíos. En el caso de otras trombofilias, pues como factor de riesgo obstétrico o de patología obstétrica como tal, es muy controvertido que lo sean. Lo que sí que es cierto es que como predisposición a la trombosis en una situación protrombótica como es el embarazo, pues es interesante saber que existen para evitar complicaciones a la mujer. ¿Y de qué herramientas disponemos para estudiar y saber más sobre el perfil trombótico específico? Pues en cuanto a las trombofilias hereditarias, están muy estandarizados. Actualmente con una analítica de sangre o incluso muestras de saliva que incluyan análisis de las mutaciones más frecuentes, lo podemos diagnosticar en un altísimo porcentaje de casos. En cuanto al antifosfolípido, el síndrome antifosfolípido requiere criterios analíticos, que son niveles de anticuerpos que encontramos en sangre, que además tienen que estar en niveles altos y de manera mantenida, con un intervalo de unas 12 semanas, lo que tenemos en los protocolos. Y además tiene que tener un criterio clínico. Y para que se confirmara el diagnóstico y poder decirle a esa mujer que sí que tiene esa enfermedad autoinmune, tendríamos que tener los dos, el criterio clínico y el criterio analítico. ¿Y las trombofilias que sean de origen hereditario, cómo las diagnosticamos? Pues muestras de sangre, incluso actualmente en saliva es una analítica de sangre que se puede hacer en múltiples laboratorios y es importante que la valore un servicio de hemostasia. Y es importante contextualizarla en una buena anamnesis y una historia personal y familiar adecuada. Y en el caso de que se haya sufrido un aborto, ¿se debe consultar ya al especialista?
Pues es una situación controvertida porque, sobre todo, porque evidentemente habrá un porcentaje de mujeres con un solo aborto que tienen una patología susceptible de tratamiento y de manera individualizada, evidentemente, convendría consultar. Lo que ocurre es que el aborto es muy frecuente. Entonces, claro, una situación que se da en un 20 o un 30% de los embarazos y que aumenta con la edad de la mujer, con la edad de gestación que tenemos actualmente en nuestro medio, pues hemos de asumir que en una mayoría de casos no habrá una indicación de estudios. Y en el caso de que no se haya pasado por un aborto, pero que hayan antecedentes familiares que sí, hermanas, primas, tías, madres, ¿se debería consultar entonces al especialista? En general, antecedentes de abortos previos, salvo que haya habido un diagnóstico de algo hereditario, que no es habitual porque de hecho la relación entre trombofilia hereditaria y aborto es controvertida. En la mayoría de los casos y en el contexto de las trombofilias no nos va a llevar a hacer ningún diagnóstico concreto que sea útil para la mujer. En todo caso, además, hemos de tener en cuenta que cuando hay un antecedente no de un aborto de repetición, sino de una situación trombótica o un antecedente tromboembólico en cualquier paciente, es el propio hematólogo y el servicio de hemostasia el que contacta con familiares de primer grado para recomendarles un estudio. Es decir, que ese estudio fuera parte del contexto de los abortos de repetición, pues habitualmente ya están hechos. Y en los casos que sí haya habido un embarazo previo con complicaciones a nivel de patología placentaria, en este caso sí que sería importante. En este caso es importante. De hecho, en cualquier mujer a la que se le diagnostique una patología obstétrica con una base posible en una patología placentaria, especialmente la preeclampsia grave precoz, muertes intraútero o restricciones de crecimiento, son un poco los tres cuadros más habitualmente relacionados, es muy importante descartar especialmente la trombofilia adquirida, el síndrome antifosfolípido. Y es fundamental, primero, porque esto tiene consecuencias en posteriores embarazos, conlleva una planificación del embarazo, una valoración por un especialista en enfermedades autoinmunes, porque no podemos olvidar que es una enfermedad sistémica, fuera parte del factor de riesgo obstétrico. Y luego porque hay tratamientos y los tratamientos son muy efectivos. Y si, hablando de tratamientos, nos disponemos a hacer un tratamiento de reproducción asistida, ¿también sería importante tener este perfil? Pues es una pregunta controvertida, no se puede hacer una afirmación categórica. Lo cierto es que el embarazo que se genera en una técnica de reproducción asistida posterior a una estimulación ovárica aumenta el riesgo trombótico durante el embarazo. Y el embarazo como tal, independientemente de que sea un embarazo espontáneo con un tratamiento, es un factor de riesgo, es una situación protrombótica. Es interesante saber si tengo una predisposición en una situación protrombótica. En principio pudiera serlo. Lo cierto es que se ha de contextualizar con una buena anamnesis, una historia familiar, personal, antecedentes obstétricos y decidirlo de manera individualizada. Ha sido un placer, hemos aprendido muchísimo y ha sido muy interesante. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias.